Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, el espacio informativo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. La mirada científica al universo ha conformado una de las más fascinantes esferas del conocimiento. Iberoamérica es también sede de los más importantes telescopios del mundo. En la siguiente cápsula, el astrónomo mexicano Manuel Peinbert nos habla de interesantes fenómenos del cosmos. Veamos. Unos astrónomos, por casualidad, encuentran que nos están llegando ondas de radio del cielo, y fueron Penzias y Wilson, y dijeron, pues quién sabe a qué se deba esto. Y esa radiación que detectaron es una radiación de fondo que viene de todos lados del universo y que tiene una temperatura absoluta de 3 grados, o sea, menos 270 grados Kelvin más o menos. Y esa radiación de fondo demuestra que sí hubo un pasado en que el universo estuvo mucho más compacto, que digamos que cuando tenía un segundo de empezar la expansión del universo tenía temperaturas de miles de millones de grados, y que en la actualidad cada vez que se duplica la distancia la temperatura se va a la mitad, y en la actualidad la temperatura es como de 3 grados de esa radiación de fondo que se encuentra en todos lados. Los astrónomos empiezan a determinar la velocidad con la que se alejan las galaxias cercanas, y luego las galaxias más lejanas, y luego las galaxias mucho más lejanas. Y encuentran que conforme más lejos están las galaxias, se están acelerando con respecto a nosotros. En lugar de que las más lejanas vayan más despacio debido a la atracción de la masa del universo, se están acelerando, y esto implica que existe una energía de repulsión en el universo. El conocimiento científico es la mejor herramienta para encarar los retos del calentamiento global. En los laboratorios de América Latina se hacen esfuerzos para comprender muchas de las aristas de este fenómeno y se diseñan estrategias para paliar los gases tipo invernadero. Tal es el caso del carbón mineral, cuyas diversas aplicaciones se investigan en Brasil. Uma pesquisa realizada aqui no Departamento de Ciência do Solo da Exalc, no campus da USP em Piracicaba, propõe o reaproveitamento sustentável de algo que antes era um grande problema ambiental. Piracicaba, interior de São Paulo. No Departamento de Ciência do Solo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, a jovem doutora Sara Vieira Novaes, orientanda do professor Carlos Eduardo Pellegrino Serri, recebeu a nossa equipe para falar de sua pesquisa de doutorado sobre os biochars, um carvão mineral com potenciais aplicações na redução do impacto dos chamados gases do efeito estufa. E existem uma série de benefícios que esse material promete. Qualidade física, química, biológica, mitigação de gases, mas é tudo muito novo ainda. E existem muitos produtos que são um problema ambiental, por exemplo, os dejetos animais, que eles têm uma grande emissão de gases e são difíceis de transporte e de deposição. Então, eles têm uma necessidade de uma deposição ambientalmente segura. E o biochar era essa promessa. A pirólise desse material, que nada mais é do que a queima em um ambiente controlado, gera essa promessa de uma mitigação de gases, de uma melhoria da qualidade do solo que o recebe e de N benefícios que ainda não estão 100% comprovados, porque depende muito do material de origem e do processo de queima que é usado. O processo de pirólise é uma queima em ambiente controlado. A gente chama de ambiente controlado porque não tem o oxigênio que teria em outro tipo de queima. A gente satura a atmosfera com nitrogênio, N2, e com isso a gente garante que não tem uma combustão completa do material. Sem a presença do oxigênio ou do CO2 do ar, esse material não corre o risco de queimar, carbonizar, e quando abrirmos o pirolizador, que é o lugar que a gente faz a queima desse material, não tenha mais nada lá dentro a não ser restos de cinzas, né? Então por isso que a gente chama de pirólise, é um pouco diferente de queima, mas é uma queima, porém anoxia ou hipoxia, né? Que é a ausência ou pouco oxigênio. Para Sara, o resultado de sua tese abre novas possibilidades de pesquisa. A parte inicial de mitigação de gás de efeito estufa, eu acho que ela cobriu bem, porque a gente fez em diferentes tipos de solo, com aplicações de diferentes doses,
Usamos dois materiais que são contrastantes, que um é um dejeto animal e o outro é uma palha de uma cultura, que é a cana, né? Mas a parte de recuperação de águas e o posterior reuso ainda tem muito que avançar. En México se calcula que existen unas 600,000 personas que padecen diabetes tipo 1, también conocida como infantil o juvenil. En este padecimiento el páncreas no puede producir la insulina que requiere el organismo. Para combatir este mal y algunas de sus secuelas se investigan sustancias obtenidas de la marihuana. Interesante, ¿verdad? Veamos. La sustancia beta-cariofileno extraída de la marihuana podría tener un efecto múltiple contra la diabetes tipo 1 y otras secuelas de este mal. Estos son parte de los resultados encontrados por especialistas y estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS, quienes evalúan la molécula de la cannabis, la cual no es adictiva. El objetivo principal de este estudio es el evaluar el efecto del beta-cariofileno para regular el metabolismo de la glucosa, del dolor neuropático y también de la depresión, principalmente en ratones de la cepa Valp-C. El trabajo consistió en inducir diabetes a roedores a través de una molécula conocida como estreptozotocina, caracterizada por la destrucción autoinmunitaria de las células beta del páncreas, lo que disminuyó la insulina, aumentó el azúcar en la sangre y generó diabetes. Se estudiaron 3 grupos de roedores, uno control, otro inducido con diabetes y otro al que se le administró el beta-cariofileno. En este último se pudo regular el proceso de inflamación que exacerba las sensaciones dolorosas. Esta condición, conocida como dolor neuropático, la padecen 2 de cada 3 personas con diabetes. Nosotros pudimos observar que aquellos ratones que fueron tratados con beta-cariofileno en 45 días con una administración de 10 miligramos por kilogramo de esta sustancia revirtieron el dolor neuropático, a su vez también la depresión que se induce o que se relaciona directamente con el desarrollo del dolor neuropático. Nosotros observamos que los ratones con diabetes presentaban una mayor inmovilidad con respecto a nuestro grupo control, y también que el grupo tratado con beta-cariofileno, que era diabético también, tuvo una reversión de esta inmovilidad, es decir, disminuía este padecimiento de depresión. Sobre la concentración de glucosa en sangre se pudo observar que en los ratones con diabetes se redujo 70%. Otra de las ventajas de tratar la diabetes y el dolor neuropático con el beta-cariofileno es que resulta más económico que con los tratamientos convencionales. De acuerdo con una encuesta realizada por una empresa farmacéutica y una organización civil en 2010, se estimó que el Instituto Mexicano del Seguro Social gastaba alrededor de 60,000 pesos por paciente al año para tratar solo el dolor neuropático. El grupo de investigación seguirá sus estudios y realizará trabajos clínicos para probarlo en humanos, con miras a registrarlo ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para así emplearlo como terapia. Con imágenes de Jessica Cruz desde Guadalajara, desde México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, Eduardo Carrillo, de la Universidad de Guadalajara. Según el Instituto Guttmacher, entre el año 2010 y 2014 ocurrieron 6.5 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe. La mayoría de ellos bajo condiciones de inseguridad, pues las legislaciones nacionales o locales no lo permiten. El aborto está totalmente prohibido sin excepciones en 6 países de la región. Otros 9 lo permiten casi exclusivamente para salvar la vida de la mujer y solo unos pocos ofrecen excepciones limitadas en casos de violación y anormalidad fetal grave. Estos datos han avivado el debate en el movimiento proabortista en la Argentina. El pañuelo verde se ha convertido en un ícono en Argentina. Simboliza las luchas feministas por el derecho al aborto legal y es cada vez más visible en las calles, no solo en las marchas, sino en mochilas, bolsos o puños. Me parece que está bueno que se vean en la calle todos aquellos que estamos a favor de esta ley, que me parece que es importante. Como
un símbolo más. Me sorprendió ver la cantidad de pañuelos que hay en la calle. Veo que hay como un despertar por las chicas, por defender sus derechos y cuidarnos entre todas. El pañuelo surgió en 2003, cuando las impulsoras de la campaña para legalizar la interrupción del embarazo buscaron un símbolo que las identificara. Luego de descartar otros colores por sus connotaciones, el elegido fue el verde. Las feministas pensamos algo que nos identifique, que nos haga reconocernos, las compañeras que estábamos a favor de este derecho, y además vincular esta lucha con la lucha por los derechos humanos, ¿no? Entendiendo al aborto como un derecho humano de las mujeres. De hecho, el pañuelo rememora la lucha de las madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura. Inicialmente usaban un pañal de tela para identificarse, que luego se transformó en el emblemático pañuelo blanco. El verde, un color de la esperanza, y quisieron, bueno, como el pañuelo nuestro es tan simbólico, quisieron ellas. En respuesta, quienes se oponen a la ley se reconocen con un pañuelo celeste en favor de las dos vidas. Luego de 6 intentos fallidos, el proyecto de legalización del aborto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 14 de junio. Según varias ONG, en Argentina se realizan cerca de 500.000 abortos clandestinos al año y un centenar de mujeres mueren como consecuencia de la práctica. La tendencia del arte encontrado u objeto encontrado describe la expresión artística mediante el uso de objetos que normalmente no se consideran artísticos. Fue Marcel Duchamp uno de los pioneros en establecer esta idea a principios del siglo XX. El trabajo del fotógrafo que presento a continuación ha recibido esta herencia conceptual. Veamos. Mi obra evoca a este gran pintor español Picasso, cuando él planteaba que él no buscaba, que encontraba, ya que lo que yo he hecho durante este tiempo es deambular por los caminos y de donde están como los residuos de todas estas tragedias tanto en Colombia como en África. Y lo que he estado es deambulando, y ese deambulando me ha llevado eso, a encontrar. Cuando llego a estos lugares, lo primero que hago es observar qué lo habita, y qué lo habita desde los objetos. Y veo los zapatos y me imagino el pie, la forma de los dedos, la planta. Veo los objetos en la cocina, veo el humo además pegado a las paredes, y ese humo me evoca el olor de las arepas. La fotografía para mí se ha vuelto como la manera de expresar lo que siento, la manera de expresar cómo veo el mundo, la manera de plasmar, ya sea para mí, para compartirlo también con otros, sobre ¿qué es lo que siento? Cuando digo lo que siento es porque a mí cada objeto me dice una cosa, cada objeto me evoca además no solamente como la historia de los lugares, sino que me evoca mi historia personal. Y creo que ahí quiero dejar, en ese pequeño cuadro, quiero dejar la esencia de cómo veo el mundo, cómo lo siento, cómo lo percibo y cómo me duele también. Y eso me ha llevado a descubrir que todo lo que nosotros usamos, todo lo que nosotros nos ponemos, todo lo que nosotros, con lo que decoramos la casa, es parte de nuestra historia personal. Y por eso creo que cuando descubro eso, estoy descubriendo mi historia personal, pero la historia del otro. Y creo que eso también me conmueve. Y a eso es a donde queremos llegar, o quiero yo llegar con mi obra. Memorias de Arena es un homenaje al pueblo saharaui, es un homenaje a los hombres, mujeres y niños que todavía subsisten y resisten en medio del desierto del Sahara. Creo que lo que alcancé a ver y a vivir al lado de ellos, en sus casas, en sus calles, en sus tormentas de arena, en la caída del agua, cuando llovió una tarde-noche allá y entraron en pánico. Creo que ese es el homenaje. El homenaje ni siquiera es decir qué es lo que están haciendo, sino qué es lo que se ve, qué es lo que se siente y qué es lo que se vive. Parte de lo que hago en esas fotografías es reflejar antropológicamente, reflejar arqueológicamente esos vestigios. Todo lo que ellos han vivido, todo lo que ha subsistido, todo lo que se resiste. Eso es Memorias de Arena. Un homenaje a la resistencia, intentando de que el mundo no olvide
que ellos siguen allí y que hay que devolverles lo que les pertenece. Yo creo que es un viaje a la nostalgia de las cosas no vividas. Yo no nací en el campo, yo no nací en una zona rural, pero creo que también en mí hay algo que extraña esos espacios y creo que eso es lo que más me seduce, de ver e intentar contar a través de esos objetos qué historias habían ahí, quiénes vivían ahí, qué ropa usaron, qué zapato usaron, qué comían, qué no comían. Eso es parte de lo que encuentro en esos espacios. La obra fotográfica lo que busca es rescatar de esa basura o de esos despojos o de lo que ha quedado después de tanta guerra, después de tanta tormenta, después de tanta arena, es resaltar esa fuerza del pueblo saharaui, esa cosa que es tan honesta en ellos, cómo se puede vivir sin agredir al otro, cómo respetar al otro. Esa es la mayor enseñanza y por eso soy un convencido de que lo que hagamos nosotros desde el arte tiene que conmover. Yo creo que el arte que no dice nada o no me toca, pues para mí no tiene ningún sentido. Entonces en esta misma medida casi que utilizando la realidad de una manera metafórica es con la manera que yo quiero hacer sentir al otro esas sensaciones que hay ahí. Por eso mi obra, que en todo el contexto, si lo analizamos bien, toda mi obra está en esos objetos. Yo no quiero ver más sujetos. La mayoría de mi obra está en los objetos que cuentan, los objetos que me hablan, los objetos que me están diciendo, que me gritan y que me están buscando. Y yo insisto en esa no búsqueda, ¿cierto? En ese encontrar. Cada vez que yo encuentro un objeto me imagino al personaje, yo veo al personaje, el hombre, el mujer o la niña, de acuerdo como a eso. Y es mi imaginario el que está planteado ahí. Según Transparencia Internacional, México es uno de los países con mayor índice de corrupción de Iberoamérica. De acuerdo al informe titulado Las personas y la corrupción, América Latina y el Caribe, 51% de los mexicanos encuestados respondió haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los últimos 12 meses. Por esto no es de extrañar que manifestaciones artísticas como la que vemos a continuación tengan su origen en el corazón de este país norteamericano. Vamos a la Ciudad de México. El Museo de Arte Carrillo Gil alberga una de las exposiciones más peculiares de la temporada en la Ciudad de México, Hope Hip Hop, una muestra que pretende concientizar al público sobre diferentes actos de abuso y corrupción en cada lugar donde se presenta. Es la primera vez que esta exposición se exhibe en México y Latinoamérica, por lo que la pieza elaborada de barro con forma de hipopótamo con medidas casi similares a las de uno real, yace reposando en una de las salas del museo sobre periódicos esparcidos en el piso. La obra es creación de los artistas Jennifer Alora y Guillermo Calzadilla, quienes tratan temas socioculturales y de carácter global como la corrupción y abusos en todos los aspectos. Es una contraposición entre el jinete, que es activo intelectualmente, ¿no?, que está en busca de algo, que lo encuentra, que acciona, y por el otro lado está su soporte, que es este personaje, que es el hipopótamo, que ha llamado mucho la atención, y que sí, está adormilado y está pasivo, sí, es una contraposición de acciones y puede ser una metáfora relacionada con pues el entorno, ¿no? En fin, todo. No creo que solamente de la sociedad, sino realmente hablamos de una pasividad en general. Y bueno, de alguna manera Jennifer y Guillermo, que son los artistas que crean Hope Hippo, nos invitan pues bueno a ser ciudadanos participativos y de alguna manera también reflexionar un poco cómo el acto de corromper también influye en nosotros como individuos y cómo nos comportamos nosotros dentro de la sociedad, ¿no? El performance es sencillo. Un actor que descansa encima de la escultura lee un periódico y al percatarse de alguna noticia acerca de corrupción o abuso, toma un silbato y lo toca, provocando que no haya otro sonido más que el suyo en la sala. Para el actor Emanuel Martí, quien tiene un papel fundamental dentro del performance, participar y denunciar actos de corrupción le hace sentir muchas emociones. Estás solo en esta acción, quizá entres en una especie de introspección, de reflexión, ¿no? Es sin duda muy enriquecedor, creo. Es quizá alguno de las emociones que se pueden sentir estando arriba, ¿no? También ya cuando hay personas alrededor, te preguntan algunas veces qué haces, qué lees, y
sin ningún problema les contesto, ¿sí? La exposición Hope Hippo ha sido exhibida en lugares como la Bienal de Venecia y museos de España, Francia y Estados Unidos. Entonces, Hope Hippo ofrece a los espectadores una catarsis y promueve a la vez la cultura de la denuncia. De acuerdo con datos de la organización Transparencia Internacional y en escala descendente, México ocupa el lugar 135 entre 180 países como una de las naciones más corruptas del mundo. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. No deja de ser paradójico el ingreso del arte callejero o street art a las galerías. Como si de una contradicción se tratara, vemos cómo cada vez más críticos y curadores legitiman con su mirada las expresiones urbanas antes cuestionadas, censuradas y apartadas de las galerías. Hoy en día, los grafiteros ganan terreno al tiempo que consolidan sus formas de expresión. Vamos a Chile. Por muchos años, las calles y paredes le han servido de lienzo. Ahora, el pintor y escritor de graffiti chileno, Alexander Azúcar, se toma la Galería Cima para mostrarle al público un poco del arte callejero chileno. Preparé esta obra ahora para Galería Cima, que tiene que ver con eso, con llevar el lenguaje urbano, los neones que son este lenguaje que apareció en algún momento y rompió con todo en la calle, que también simula mucho al graffiti, que cuando apareció también rompió con todo. Su exposición lleva como nombre La luz de lo incorregible. En ella, Azúcar también intenta resaltar el trabajo de los grafiteros. Poder transformar este código, este concepto del graffiti, que de una u otra forma en todo el mundo está siendo atacado. El trabajo de Azúcar cruza una delgada línea entre lo underground y el circuito comercial, entre la calle y las salas de exposiciones. Su interés radica en que el mensaje que transmite en las calles con sus trazos en las paredes no pierda la esencia al ser trasladado y mostrado en una galería. Poder transformar lo que hacemos en la calle en otro lenguaje, ¿me entiendes? Porque si es que yo llegara acá y rayara toda la galería y hiciera un throw up, la gente lo vería desde otro punto y diría, no, tal vez no lo aceptaría, ¿me entiendes? Con esta muestra, Azúcar quiere dejar un mensaje. Pintar en la calle sin pedir permiso no es un acto malévolo. Hay una intención y un objetivo, ganas de expresarse. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua y al servicio informativo Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página web www.noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana, más información científica y cultural.